La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. El camino del Señor es perfecto. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Esto es mi fortaleza, es mi escudo. Con él paso en medio de un batallón. Me da diestra mis manos, me prepara para guerrear. De nuevo, gracias por la sintonía. Un saludo muy cordial a toda esta audiencia. Los bendigo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Inviten a otros. Dios nunca nos falla. Dios siempre nos dice la verdad y sabe la conveniencia para cada uno de la necesidad que tenemos. Si este ministerio es útil para tu vida, si este ministerio realmente sirve para tu vida, no vaciles. Ven a nosotros y lo que tenga el Señor para ti, lo compartimos. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir y analizar. Y que así nos ayuda a ser mucho más sensibles a la voz de Dios, no cuestionando, ni tampoco poniendo dificultad a lo que el Señor quiere realizar en nosotros. Así que cada uno de nosotros, fieles y sensibles. Gracias al Señor, porque así el Señor comienza a vivir. Estas son las grandes cosas de una resurrección espiritual. Cuando estábamos hablando del Valle de los Huesos Secos, estábamos hablando de lo que realmente este capítulo 37 del libro de Ezequiel nos habla, y que, retomando lo que ayer se hablaba, hoy volvemos a hablar sobre el tema, diciendo que la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, los muertos en pecado, y las visiones que Dios daba a Ezequiel para un pueblo, que más adelante tendría que ser completamente vivificado. Generalmente se han confundido los términos y piensan que el avivamiento es una grande cantidad de milagros y de cantidades de gentes que llegarán, y cada uno sueña con eso. El avivamiento más grande que puede haber es el despertar para predicar una palabra que los lleve a la salvación. No a la sanidad de la carne, no a que le coloquen muelas nuevas ni uñas nuevas. Eso también puede pasar. Pero lo que quiero decir es que no es tan importante como realmente predicar una palabra que restaure la vida, así como estaba pasando con Ezequiel. Llevar una palabra que era inspirada por el Espíritu Santo y que estaba amonestando al pueblo, porque sabía que este pueblo había perecido espiritualmente, que estaban huesos secos, que Dios estaba hablando, que le llevaba el conocimiento para restaurar su vida espiritual, que el poder de la palabra los estaba incitando y amonestando y acerca de su pecado, y que los estaba llevando a la obediencia, y que dice que aquí comenzaba que los tendones sobre ellos y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Esto aclaraba de que aún le faltaba, porque primero venía el conocimiento y después venía la vida espiritual. Y dijo, y me dijo, dice Ezequiel, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Quería decir que ahí venía el aliento de vida. Venía lo que Dios entrega desde el principio de la creación. Cuando fue formado el hombre a través de esta partícula de barro o esta pequeña masa de barro, que era la forma corporal que el Señor daba al hombre, le faltaba el aliento de vida, su soplo. Aquí también le faltaba ese avivamiento. Y dice más adelante que profetice como me había mandado, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiere decir que en ese momento hubo una gran resurrección espiritual, que espiritualmente fueron todos completamente restaurados. Quiere decir que este pueblo primero se le dio el conocimiento para que tuviera la oportunidad de ser restaurado, para que llegara ese avivamiento, para que hubiera esa resurrección espiritual, como también lo podemos mirar cuando hay esta incidencia en el capítulo que ustedes conocen el libro de San Lucas, y en el versículo 24, que es la parábola del hijo pródigo, que tiene mucho que ver con la misma razón que aquí expresa la Biblia en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó a Ezequiel que profetizara.
Dice que porque este hijo ha muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto es lo que dice el Señor, que venía una resurrección espiritual, y esa resurrección espiritual le pasó también al hijo pródigo, porque aunque se había extraviado, aunque este muchacho había tomado caminos equivocados, había dilapidado las platas que había recibido de su padre, y había hecho pecado, y se había confundido entre la maldad del hombre, este muchacho había recibido el perdón, había recibido la restauración, y había recibido de parte de Dios una resurrección espiritual. Esto es lo que el Valle de los Huesos Secos nos habla, y que también lo corrobora en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 11. En el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 11 nos relaciona cuando nos dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto quiere decir que será avivado, será esa resurrección espiritual, será el resucitar. Así que no temas. Mira, mi querido oyente, hermano, que tú eres de esta sintonía. Escucha bien y entiende bien que Dios te llama para que tú restaures la vida, para que tú retomes el camino. No importa que hayas fallado, no importa que hayas claudicado en el propósito de Dios, porque de nuevo Dios sobre esos huesos secos, ahora sobre tu propia vida, ahora sobre este pedazo de ser que muerto, porque aunque tenga carne en la parte espiritual, te falta carne aunque tengas carne en la parte corporal, te falta carne en la parte espiritual, y aunque tenga tendones en la parte material, te faltan tendones en la parte espiritual. Quiere decir que el Señor simboliza la parte espiritual con la parte material, que de la misma forma como la parte material tiene tendones, como tiene carne, como esta carne sostiene para que pueda caminar, así también es necesario que el espíritu, para poder caminar, sea revitalizado, para que tenga un recubrimiento, para que tenga una nueva vitalidad, para que tenga una nueva forma de avivar lo que hay dentro para que permanezca y viva. Así que nosotros sabemos que de acuerdo con la palabra y de acuerdo con lo que vemos, el muchacho que era el hijo de la parábola del hijo pródigo, también había fallado, había tomado caminos equivocados, se había ido por sendas incorrectas, pero el Señor hoy te dice: mira, deja tu vergüenza, varón, deja tu vergüenza, varona, y ahora permita que sea Dios el que tonifica tu vida y tonifica tu espíritu, porque es Dios el que toma ahora el control, porque Dios quiere revitalizarte, porque Dios quiere darte aliento de vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande al extremo. Así como el Señor nos ha restaurado, así como el Señor nos ha permitido primeramente llevarnos el conocimiento, vendrá el gran avivamiento. Y luego dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Quería decirte que el pueblo de Israel era cortado, el pueblo de Israel era desarraigado, pero por la misericordia y el amor de Dios había una nueva esperanza. Así que esta esperanza de vida, el Señor vuelve a ofrecernos de nuevo, para todos los desanimados, para todos aquellos que se han desviado del camino, para todos aquellos que han dejado sus pasos, todos aquellos que han dejado la enseñanza, aquellos que se han vuelto desobedientes porque el camino de la vida, porque las atracciones del mundo, porque la rebelión de sus almas han sido completamente más fuertes que la obediencia a Dios. Dios los llama para que tomen ahora el avivamiento, para que tomen esa resurrección espiritual, y como sus huesos se secaron y pereció vuestra esperanza, y todos somos destruidos, por lo tanto el Señor dice: profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro los sepulcros, pueblo mío, yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Quiere decir, ahora los tomaré, los restauraré y los haré fuertes. Cada uno de nosotros debemos de comprender que aunque hayamos caminado por caminos completamente equivocados, aunque hayamos nosotros extraviado el camino, aunque andemos por sendas secas, tengamos esterilidad interna, aunque nosotros no tengamos deseos de seguir adelante, aunque nos encontremos en dificultades que nos abruman, aunque estemos acongojados hasta el máximo, Dios dice que esos huesos los va a restaurar, porque Dios quiere que esos huesos sean tonificados. Pero esos huesos son del Espíritu, porque los de
tu carne caminan. Esos te llevan presurosos hacia el mal. Pero Dios quiere que los huesos del alma, los que estás en tu interior, sean revitalizados, que de nuevo tengan vida y que tengan un resurgimiento, que sea resurrección espiritual, que la desesperanza que hay en tu ser de que no tenías posibilidad de vivir, hoy lo tengas de nuevo a través de este llamamiento que Dios te hace. Hoy nos está recordando la palabra que le dio a Ezequiel. Esta palabra es vigente hoy, también porque es predicada, porque es su palabra. Esta palabra que le dio a Ezequiel también es una palabra que el Señor hoy nos pone de presente. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestra sepultura. ¿Cuál es el camino y de qué manera podemos nosotros dirigirnos para alcanzar la promesa? Que nos revitalice, que nos dé fuerza, que nos dé capacidad para seguir adelante, para que no nos permita a nosotros decaer en este camino. Porque recuerden que nuestra vida muerta está muerta como estaba aquí el pueblo de Israel, perfectamente sumido, y que el pueblo de Dios estaba muerto en la desesperanza porque había promesa de ser cortado. Pero creo que el Señor hoy vivifica y le da una esperanza a su pueblo perdido, y que pondré mi espíritu en vosotros y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que Jehová yo hablé y lo hice, dice Jehová. El espíritu que mora en el creyente, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Quiere decir que es el nuevo aliento de vida, es el soplo, es como la candela que trata de atenuar su llama, y que de nuevo con un soplo vuelve otra vez a incorporarse, vuelve otra vez a través del viento, volver otra vez a revitalizarse para que pueda tomar el camino y la fuerza que se necesita para lograr el propósito. Así Dios nos está llamando para que cada uno de nosotros tengamos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé e hice, dice Jehová. Así quiere decir el Señor que Dios hará regresar a su pueblo, a la forma y al llamamiento que Dios te había hecho, para que tengas presente que Dios te llama. Dios te redarguye para que regreses al propósito y al llamamiento que Dios te ha dado, para que no claudiques, así hayas entrado en desesperanza, hayas entrado en rebelión, pero hoy el Señor te llama para que tú vivifiques tu vida, para que ese sequedal que hay en tus huesos, porque aunque tú hables, parece que no existiera, pero en tu interior hay sequedal. Por eso es muy importante que esta palabra nos vivifique, porque es el espíritu que mora en el creyente, y la fidelidad de Dios nos ayuda a que volvamos otra vez a tonificar nuestro espíritu, porque es la vida espiritual restaurada y es el regreso a tomar y a retomar las cosas que Dios nos había puesto en las manos, y aunque vayamos por caminos equivocados, por veredas confundidas, y a través de lo que sentimos jamás encontraremos la paz, porque no estaremos jamás en el propósito de Dios, aunque hayan momentos alegres pero efímeros que no son suficientes para restaurar tu vida y el gozo espiritual que antes tenía. Así que es importante que cada uno de vosotros entendáis y sabéis que es Dios el que te llama y que es Dios el que te quiere enseñar cuántas cosas podéis alcanzar. Así que esta enseñanza del Valle de los Huesos Secos, esta enseñanza que está escrita en Ezequiel capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, significaba que le daba una visión a Ezequiel para que los que estaban muertos en pecado, para que el sustento de su mano divina, con el poder de su Espíritu Santo, diera esta visión profetizada con la omnisciencia de Dios a que iba a pasar hacia adelante y así darle vida, pero era necesario que el pueblo escuchara las amonestaciones, para que tuviera este aliento de vida, a través del conocimiento, resarcir su vida espiritual, a través del poder de la palabra, sometiéndonos a obediencia, poder profetizar que el aliento de vida nos lleva a una resurrección espiritual, avivando así la desesperanza que hay en nuestro ser, porque, acuerdo con eso, podemos ser cortados y perdidos para toda una eternidad. Pero el pueblo de Dios, con la restauración que nos promete el Señor, entonces el conocimiento espiritual viene, y así el espíritu que mora en el creyente es real, y el regreso de nosotros al propósito de Dios es necesario para que esta vida espiritual sea renovada. Yo quiero invitarles a toda la audiencia
para que estén con nosotros y así puedan participar ustedes con el conocimiento de la palabra y con la profundidad que en ella establece, para que podamos encontrar de cómo el poder de las tinieblas derriba, destruye y consume el poder del creyente, la necesidad del cambio en el creyente, y así conocer cómo opera Satanás en la vida, cómo es este paso espiritual que el ser humano no conoce, pero que en el campo espiritual sí se realiza, para tener la sensibilidad y el conocimiento para procurar defendernos con la obra maravillosa de Cristo, porque en su nombre lo echaremos fuera, hollaremos serpientes y escorpiones, y bajo el poder de la palabra seremos nosotros reivindicados. Todo esto lo escucharemos, lo aprenderemos, tocaremos temas tan importantes como la sanidad interior, lo que el ser humano necesita restaurar en su vida. El ropaje del ser humano espiritual es como el ropaje del cuerpo, y asimismo, como al colocarlo sobre nuestra carne, el ropaje corporal es manchado por las diversidades que asumimos diariamente, asimismo el ropaje espiritual, de la misma forma, tiene que ser emblanquecido. Como no tenemos ese jabón de olor material, tenemos el jabón de olor espiritual que se llama Cristo, que es el que emblanquece nuestras vestiduras blancas a través del perdón. Es necesario ser confrontados, es necesario que nos demos cuenta de qué manera el cuerpo de Cristo está en nosotros, asumiendo con responsabilidad nosotros el pecado, poniéndolo delante del Señor para que Él lo perdone y para que Él lo pueda tomar y así emblanquecer nuestro ropaje espiritual. Sobre todos estos temas los tocaremos, los trataremos y los llevaremos a cabo con toda la audiencia que nos acompañe, mi querido pueblo, para que compartan con nosotros, para que aprendamos juntos, para que ustedes y yo nos ilustremos en el camino de lo que la palabra de Dios tiene en la profundidad de la misma, y así nos ubiquemos justamente en la perfecta voluntad del que reina y vive. Así que cada uno de nosotros debemos de estar pensando cómo vamos a invertir en el reino espiritual. No tenemos otro camino sino el que Dios ha separado. Así que, mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamíname, les reitero la invitación para que la tengan presente. Cuando tú sientas ir, cuando tú quieras participar, cuando quieras llevar este hecho, no olvides, mi querido hermano oyente, que estas cosas son reales en nuestra vida, y así como el Señor nos hablaba acerca de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, así podemos estar nosotros por falta de conocimiento, y la revitalización espiritual es necesaria para poder comprender lo que antes no comprendíamos. Cuando tengas duda, lo que escucha o lo que diga el hombre sin conocimiento, incluso mis propias palabras cuando generan duda, no se atenga a lo que yo exprese. Pídele al Dios Altísimo, en su infinita misericordia y amor, cuál es la verdad, porque todos decimos tener la verdad, pero uno solo la tiene, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y a Él tenemos que dirigirnos. A Él tenemos nosotros que preguntarle, porque Él nunca nos engañará, porque en Él no hay engaño, en Él no hay pecado. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, para la próxima oportunidad, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Su pastor y amigo, Laurentino López Aldana, les habló, en el nombre de Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios. Búscanos en Facebook como Encamíname Radio y vive una experiencia